Bienvenidos a Bienvenidos. otro ciclo de entrevistas con Ciencia de quién eres. Y hoy tenemos el gran honor de tener de invitado a Mario Sabán, que ya muchos lo deben conocer, ni bien publicamos el posteo ahí con la entrevista. Bueno, nos llenaron de mensajitos y estamos felices, bueno, de estar ahí compartiendo toda su sabiduría. Bueno, él es el profesor y es director de, bueno, esta escuela mágica de psicología y de cábala, que realmente cada día nos nutrimos más con todo ese conocimiento. Y bueno, la verdad nos apasiona todo lo que va compartiendo y queremos conocerlo mucho más, poder compartirlo con ustedes. Nos llegaron muchas preguntas de que mucha gente no sabía tampoco qué es la cábala, así que bueno, hoy van a tener un gran conocimiento sobre todo del mejor, de Mario. Ahí los vamos recibiendo a todos. No sé si se escucha bien, si se nos oye, si alguien nos puede indicar. Acá estamos transmitiendo en vivo desde la Marina Punta Chica, estamos en Trolerito y hoy acabamos de encender para crear este espacio sagrado con nuestro sponsor Vishnu, el aroma transmutación. Así que bueno, ahí para que llegue del otro lado Esperemos este aroma. que traspase la pantalla, ahí vamos pasando un poco, los vamos leyendo, genial. No Así sé de que dónde bueno, se unen, ahí no sé si ya se unió Mario, a ver, fíjate si... a ver si ya está. Sí. Ahí ya la solicitud, qué belleza el Ah, paisaje, gracias. Bueno, esperemos que la paz de la Marina llegue, traspase. A ver por ahí. ¡Mario! Hola, ¡Ay! ¡Oh! ¿cómo ¡Qué estás? ¿Cómo alegría! están, chicas? ¡Qué emoción Ay, verte! Muchas ¡Qué alegría! ¡Qué gracias. alegría! Menos mal que pusieron el incienso, ya me lo ¡Ay, preparé. siempre! Nos Muy encanta, bien. siempre vamos armando el espacio sagrado, así que muy emocionante. Estábamos esperando. Muchas gracias por aceptar la sí. entrevista, por tu tiempo, No, por tu espacio. Es un honor para nosotras. al contrario, al contrario. El Mm. incienso es muy antiguo, se utilizaba en el Templo de Jerusalén, pero hay un secreto en el incienso desde la Cábala. Yo no sé si lo quieren revelar ya inmediatamente, antes de empezar la ¡Wow! Sí, me entrevista. encantaría, ¿viste? Vamos, sí, Todo, Hay todo un por algo. secreto en el incienso porque en el Templo de Jerusalén había 11 elementos para hacer el incienso. Nosotros sabemos cuáles son, yo no los recuerdo de memoria, pero son 11. Pero hay algo curioso. 10 elementos pertenecen a las 10 dimensiones del alma, pero un elemento tiene muy feo olor, pero mezclado con los demás da muy buen aroma. Y ese es el mal, el onceavo elemento, que tiene que estar dentro del incienso. Hay todo un secreto en el incienso, muy interesante. Mirá vos. Y con respecto a los aromas, imagino que bueno, hay infinidad. No sé si recomendás eso que tenés para cada uno, no sé, alguno para limpiar, otro para equilibrar, otro para Bueno, conectar. es que en cada dimensión hay un aroma, un color, un sabor. Es Mm, decir, nosotros estudiamos el árbol de la vida para poder comprender en qué desequilibrio se encuentra la persona. No todas las almas tienen el mismo desequilibrio y por lo tanto no a todas las almas se le puede dar el mismo tipo de olor o el mismo tipo de color. Pero bueno, esto es un tema fuerte. Vinieron fuerte, empezaron fuerte las chicas. Me sí, que encanta. nos Sí, 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 ya apasiona. lo sentíamos así. Y fue hermoso, ni bien publicamos ahí que íbamos a Sí. hacerte la entrevista, la cantidad de mensajes de gente que ya te conocía y gente que no, y que ya nos empezaban a preguntar, se ve que estuvieron ahí chusmeando un Sí. poco sobre lo que hacías. Y creo que estaría bueno también empezar un poco para la gente que no sabe nada de la cábala, ¿no? ¿Qué es la cábala o cuál es el objetivo? Y también nos gustaría, digamos, de forma personal, ¿no? Saber un poco también cómo fue este inicio en vos, y de chico ya curiosidad, o sea, había curiosidad acerca de esta información, si fue también un poco chocante para no sé cómo habrá sido tu entorno, pero también viene a romper muchas creencias, ¿no? Muchos mandatos, a ver qué sentías vos con todo esto. Muy bien, muy bien. Es decir, vamos a entrar un poco en la biografía, Mm. en mi biografía personal. Bueno, como sabéis, digo sabéis, saben, se me mezcla la Argentina y el español, porque hace 20 años estoy en Barcelona y la verdad que muy bien, pero bueno, yo mis orígenes son en Buenos Aires, nací en Argentina, y de pequeño siempre tuve una muy fuerte relación con mi abuelo paterno, que es el que me instruía en temas en hebreo. No eran temas esotéricos, no eran temas ocultos, sino eran, yo diría, temas de la tradición, pero bastante más profundas. Él leía un texto en español antiguo, que ese texto luego, bueno, yo lo conseguí en castellano, es una enciclopedia de muchísima cantidad de volúmenes, que había aparecido en el Imperio Otomano, se llama el Miam Loés, y él permanentemente leía ahí.
Yo, imagínate, con 7 8 años, lo que menos me interesaba era el Vietnamés, pero él tuvo una estrategia conmigo y era que me daba un subus si yo lo escuchaba media página. ¿Te acuerdas de los subus? No sé si existen. Ay, sí, sí, sí. No sé si existen los subus en Argentina, y él me da un caramelo por media página, bueno. Entonces, claro, un poco empiezo, mi camino no es muy espiritual, yo que lo que quería era comer mis golosinas, ¿no? Pero creo que resultó, tomó efecto, porque ya me llevaba 10 o 15 golosinas y él me iba leyendo. Cuestiones que yo realmente no alcanzaba a comprender, pero siempre su figura fue como muy misteriosa para mí, ¿no? Siempre yo lo veía con un hombre de muchos secretos, un hombre que tenía una capacidad intelectual muy alta, y siempre para mí fue un modelo. Él murió cuando yo tenía 15 años, pero luego a mí siempre me interesó la historia, la geografía. En temas místicos yo entro ya, podríamos decir, prácticamente a los 35, 40 años. No empiezo de joven. Yo de joven en general era una persona muy racional, extremadamente racional. Mi licenciatura fue en Derecho, es decir, que tampoco, aunque hubiera querido historia, como muchos saben por las redes, pero básicamente estaba como un ser humano, podríamos decir, dentro de lo normal, ¿no? La gente iba a estudiar Derecho en Buenos Aires. En general íbamos a estudiar Derecho, o los que querían ser abogados, o los que no sabían qué hacer de su vida. Yo era del segundo grupo, porque yo no quería ser abogado. Pero lo que sí, me gustaba estudiar mucho. Me gustaba estudiar mucho. De hecho, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer. Esta fue una característica que me acompañó toda mi vida. De hecho, mi madre, que en paz descanse, siempre tenía cierto tipo de preocupación a nivel social. Decía, este chico no va a tener amigos, no se va a relacionar con nadie, porque me gustaban muchísimo los libros. Entonces, bueno, hay ciertas anécdotas que me escapaba a la biblioteca, una cosa rara. La gente se escapa a ver un partido de fútbol, no a la biblioteca. Por lo tanto, como verás, ya era un poquito raro de pequeño, y cuando llegó la etapa universitaria, realmente fue muy difícil para mí tomar una decisión de en qué iba a trabajar o qué iba a estudiar para trabajar, porque realmente no sabía. Me gustaba estudiar. Entonces, bueno, terminé la licenciatura en Derecho, pero ya habían comenzado mis investigaciones. Publiqué mi primer libro a los 24 años, porque mientras estaba cursando la Facultad de Derecho en Buenos Aires, comencé la investigación de un tema que fue muy resonante en su momento. Después un poco se calmó, que yo descubría los antepasados judíos de las familias más antiguas de Argentina. Mi libro, que salió en el 90, el primer libro, se llamó Judíos Conversos, y en su momento tuvo un impacto, porque muchas familias antiguamente católicas, de las familias más antiguas, tradicionales, se enteraron que tenían antepasados judíos. Pero bueno, eso fue un poco de una diversión genealógica, histórica. La investigación fue bastante rigurosa dentro de mis 24 años, pero yo ya perfilaba para dar conferencias. Ya a los 24 25 años casi impartía 200 conferencias por año. Casi todos los días estaba impartiendo una clase, una conferencia. Pero siempre te digo, en el marco de la historia, no en el marco de la espiritualidad, en el marco de la mística. Esto lo veía como muy alejado, no me llegó en ese momento. Cuando yo voy a hacer mi tesis doctoral, mi doctorado en filosofía en Barcelona, es donde descubro en Barcelona la Kabbalah hace 20 años. Ya tenía una idea de lo que era, y mi desarrollo fueron los últimos 20 años. En los últimos 20 años me adentré profundamente, viniendo de la historia y la filosofía. Me adentré completamente a la mística, porque cuando entré en la mística dije, aquí encontré lo que yo estaba buscando, porque yo a través del estudio buscaba las respuestas, y todas las disciplinas me daban respuestas parciales. Y no me sentía como a gusto. Terminaba como un callejón sin salida. Terminaba pensando que las disciplinas uno las estudia solamente para ir a trabajar. Esto me ponía muy mal, porque yo no quería estudiar para ir a trabajar. Quería tratar de comprender un poco más el universo. Y bueno, así llegué a la mística hebrea, a la espiritualidad de la Kabbalah, donde yo ahí encontré lo que podríamos decir mis preguntas fundamentales. Es decir, yo me preguntaba cuál es el núcleo de la existencia humana, de la existencia del universo. La historia ya me pareció anecdótica, la filosofía me parecía que se encerraba
en callejones sin salida que no salía para ninguna parte. Entonces, la mística me abre a un mundo increíble, porque es el mundo de la totalidad, un mundo que no deja nada fuera, un mundo que tiene toda la información. Por lo tanto, yo a partir de ahí dije, bueno, yo encontré mi camino, que es un camino infinito, un camino del potencial del alma, es decir, es un camino que no termina, porque esto es lo que yo encontré en la espiritualidad, ¿no? Un arquitecto, bueno, estudia arquitectura, le gusta la arquitectura, hace buenas obras, pero bueno, no sé si se pregunta por qué nació el universo o qué sentido tiene su alma. Quizás se lo debe preguntar, pero trabaja de arquitecto. Con lo cual, realmente, a nivel de trabajo, yo no sabía en qué iba a trabajar en mi vida, pero lo que sí sabía es que yo iba a dedicar mi vida a las preguntas fundamentales. Es decir, iba a dedicar mi vida a saber qué es el alma, qué es el universo, y de modo lo más serio posible. Lo más serio posible, y por eso fui presentándome en las universidades con mis trabajos, ¿no? Es decir, realmente yo lo que quería mostrar es que la espiritualidad es seria. Porque lamentablemente en el mundo espiritual hay un gran problema de falta de seriedad. Cuando uno escucha discursos del mundo espiritual, no sé, uno tiene la sensación de estar en un terreno muy gris y no serio. Y yo lo que quería era llevar la espiritualidad al mundo académico. Y creo que en cierta forma algo logré de esto, porque puse a la espiritualidad en las universidades, intenté ponerla allí, ¿no? Y eso es muy difícil, porque las universidades son todos, bueno, todos gente racional, ¿no? Como que la espiritualidad un poco no les encajaba hace 20 años. Pero bueno, poco a poco esta dimensión espiritual entró en las universidades y podemos decir hoy que la espiritualidad, bueno, es una seria disciplina con mucho estudio, con mucha bibliografía, con mucha experiencia y que abarca todas las dimensiones del individuo. Por eso yo entiendo de que una persona que entra en la espiritualidad hebrea, en la Kabbalah, logra llegar a ser feliz, logra cambiar la percepción de la realidad, ¿no? Exacto. Sí, creo que también es como nosotros estuvimos viendo ahí tu perfil de cómo vas poniendo cada pregunta y respondés, que creo que también debe ayudar a un montón de personas a entrar en este mundo de la cábala, y sobre todo también para que aquellos que tienen preguntas, como vos tuviste en su momento, es como encontrar el sentido a la vida, el propósito, como empezar Así, a formularse todas esas preguntas que quizás nunca nos preguntamos, y es como que uno dice, bueno, estudio abogacía y es eso, y siquiera me lo cuestiono. sí, sí, totalmente. Yo entiendo que la investigación continúa, claro, tenemos muchas limitaciones, aunque tenemos una larga tradición, porque fíjate que la Cábala es una sabiduría que por lo menos tiene 22 siglos. Entonces tenemos muchísima cantidad de material. La gran ventaja que tiene la Cábala es la cantidad de material que tenemos, la cantidad de libros. En este momento nadie puede llegar, a mi modo de ver, a cuantificar la cantidad de documentos, de cabalistas y de libros, y creo que físicamente una persona no sé si podría en su vida hoy llegar a leerse y después analizar toda la cantidad de información. Yo creo que ya son trabajos de equipos los que tendrían que venir en el futuro para comprender de qué estamos hablando, porque cuando estamos hablando de la espiritualidad, nada queda fuera. Es decir, por ejemplo, en la espiritualidad escuchas, bueno, ¿qué es? Yo voy por la experiencia. No, no, si usted va por la experiencia sola y no tiene un entrenamiento mental, la cosa no funciona. Si tú vas al entrenamiento mental solo, tampoco funciona porque no tienes la experiencia. Es decir, lo bueno que encuentras en la espiritualidad de la Kabbalah es holístico en serio. Porque también está el discurso del holístico. Soy holístico, pero no entiendes de qué se trata. En la Kabbalah, cuando estamos hablando de holística, hay 10 dimensiones en el árbol de la vida. Esto implica que el alma tiene 10 dimensiones y que esas 10 dimensiones sabemos qué energía tiene cada dimensión. La conocemos por tradición y la conocemos por nuestra experiencia. Entonces, claro, podemos trabajar esas 10 dimensiones y además podemos encontrar dónde estamos desequilibrados. Porque, claro, si yo voy a un médico y le digo me duele la muela y me corta una pierna, estoy haciendo una cosa muy rara, porque no me puede cortar la pierna por una muela. Y en el campo espiritual, lo que no teníamos hasta ahora, y lo hemos tenido siempre oculto en la Kabbalah, es un mapa del alma. Esto es fantástico, es decir, un mapa del alma, es decir, bueno, puedo saber dónde está mi desequilibrio, puedo comprender cómo puedo corregir este desequilibrio. Y cuando hablamos de desequilibrio, estamos hablando de una energía
que se está perdiendo en el desequilibrio. Es decir, la cábala busca el ahorro de energía. Si tú tienes un desequilibrio, lo que está sucediendo, lo malo, lo negativo del desequilibrio, porque tiene su aspecto positivo, que el desequilibrio te hace aprender. Pero el aspecto negativo es que te pierdes mucha fuerza, es decir, mucha energía. Una persona que tiene un punto en el árbol de desequilibrio no puede crecer porque pierde energía. Es como tener un agujero en el combustible, ¿no? En el auto. Y vas perdiendo energía. Entonces hay mucha gente que viene y dice, estoy muy cansada. Hice muchísima cantidad de cosas y nada me resulta. Hay mucho cansancio en mi vida. Aparece mi vacío existencial y no sé por qué tengo el vacío existencial. Entonces, claro, tomamos el mapa del árbol de la vida, empezamos a hacerle ciertas preguntas a la persona para identificar dónde están las energías que se desequilibran, y el descubrimiento es fantástico. La verdad que es fantástico, y no lo digo yo, lo dice realmente la gente que opera con el árbol de la vida, ¿no? Ujú. Sí, justamente ahí, bueno, una de las preguntas era eso, ¿cómo lo utilizás en el día a día, ¿no? ¿Cómo utilizás vos la cábala? ¿Qué te ayudan también en la parte espiritual, personal y sobre todo esto, ¿no? También a nivel salud, porque uno muchas veces no lo asocia. Hay un síntoma y bueno, ya está, hay que de alguna manera solucionarlo y no preguntar por qué. ¿Dónde viene ese equilibrio? Porque va a volver a aparecer y se repite, entonces yo creo que un poco tiene que ver con lo que recién respondiste y también otras preguntas que decía ahí es con respecto a de que si bien ahora estamos viviendo como momentos, no sé si cómo lo vivís, pero como que se ve mucho caos a nivel mundial, se ve mucha crisis, bueno, digamos en general, ¿no? Decía, por ejemplo, y si estamos en una evolución espiritual, ¿vos sentís igualmente que vamos hacia eso, que en algún momento cada vez más personas van a despertar o van a entrar en conciencia? ¿Cómo lo ves de acá en adelante? Mira, por supuesto, hay una evolución espiritual, pero lo espiritual tiene sus patologías también. Es decir, también hay muchos desequilibrios en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir para mí desequilibrios en el mundo espiritual? Cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de qué trabajo tenemos que hacer para traer luz al mundo y a la materia. Es decir, no es subir a los universos superiores y quedarnos colgando ahí, sino subir para poder bajar. Entonces, para mí lo primero hay un cambio de paradigma, esto es claro, todos lo estamos sintiendo, a medida que hay una honestidad radical de la persona, porque cuando uno llega a la espiritualidad, llega para ser honesto con sí mismo. Esto es una cosa muy fuerte, porque ahí se da la iluminación, que puede venir por un golpe del mal de tu vida, por una enfermedad, por la muerte de un familiar, puede venir por varios temas o puede venir por amor, porque has tenido la iluminación. Entonces, cuando hablamos del camino de iluminación espiritual, hablamos del camino de honestidad radical. Es decir, a mí me gusta esto, yo soy esto, yo quiero esto. Y ahí entra en crisis toda la familia, ¿cómo? ¿Por qué el prejuicio? ¿Por qué ahora los primos, los sobrinos? Entran todos a criticarte, pero no importa, el alma toma el camino y un poco no le importa nada. Pero la cuestión que está sucediendo ahora es que esa honestidad que estamos teniendo todos nosotros, la estamos queriendo para la sociedad. Y entonces las instituciones políticas y religiosas están muy atrasadas con respecto a la elevación del nivel de conciencia. Estamos teniendo una elevación del nivel de conciencia y en Rusia y Ucrania hay una guerra. Entonces, claro, la gente no quiere comer animales, pero nos estamos matando en Rusia y Ucrania. Entonces, esto es el cambio de paradigma. Es decir, aumentamos el nivel de conciencia a nivel individual, pero a nivel de la política y la religión está estancada. Es decir, las instituciones están estancadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los seres humanos hoy, y en todo el mundo está pasando esto, estamos siendo totalmente indiferentes a la política y a la religión, y estamos haciendo un trabajo interior. Ahora, claro, ese trabajo interior va a salir al exterior. Si no tenemos suficiente orden mental, lo que en la cábala llamamos la ampliación de la vasija, digamos, porque somos una vasija que tenemos que tener luz, la espiritualidad puede desordenarnos mucho más del paradigma anterior. Entonces, claro, ¿qué aparece aquí? Estamos ante dos extremos. El dogmatismo religioso o el fanatismo político, que todavía da coletazos en mucha gente, porque, claro, alguien que tiene miedo para vivir y no quiere elevar su nivel de conciencia, se mete en un partido político, en un grupo religioso, y es como el útero de la madre. Tratan de buscar una zona de seguridad. Pero la gente que está en el mundo espiritual rompió todos los úteros, se fue de los grupos religiosos, de los grupos políticos, de todos lados, y empieza el camino muy solitario de crecimiento. Y esto no es fácil para nada, a la gente no le vamos a engañar, no le vamos a mentir diciéndole, bueno, usted rompió con todo,
pero ahora se va a encontrar que la gran felicidad, no, ahora se va a encontrar con el gran vacío, no con la gran felicidad. Ahora se va a encontrar con su soledad, ahora se va a encontrar con su sombra, ahora empieza el trabajo. Si eventualmente la persona está haciendo el trabajo, va a ir cambiando la percepción. Si la persona hace el trabajo, va a ir cambiando la percepción. Ahora, hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos un poco con el sentido común, en el sentido de, cuando nosotros vamos a la luz, es para bajar la luz. ¿Qué pasa en el mundo espiritual? La gente sube, medita, se cuelga ahí, y luego, cuando baja, le tira el plato del hermano a la cabeza. Claro. Entonces, acá está pasando algo que no es bueno. Es decir, la espiritualidad no es subir a los universos superiores, es bajar la luz a lo cotidiano. Si yo no puedo bajarlo a lo cotidiano, yo no estoy haciendo un desarrollo espiritual real. Y aquí hay mucha confusión, porque se utiliza mucho la espiritualidad, por ejemplo, de fugas emocionales. Gente que tiene problemas emocionales, entonces me dice, me voy a un retiro porque me quiero olvidar del problema emocional. Pero después vuelve, el problema emocional lo tiene. Entonces, claro, el retiro tiene que ser un cambio de percepción, no tiene que ser una fuga de la situación que estás viviendo. Entonces, yo creo que lo que hay que revalorizar desde lo espiritual es lo cotidiano, lo que estamos haciendo todos los días, y ver cómo ponemos luz ahí. Porque si no ponemos luz cuando vamos a comprar al supermercado, si no ponemos luz cuando estoy en relación con mi hijo o con mi hermano, entonces hay una espiritualidad de tipo sospechoso en decir elevo el nivel de conciencia, porque elevar solo el nivel de conciencia sin rectificar a nivel social es muy egoico. Es decir, se puede volver una espiritualidad egoísta en el fondo. Claro. Sí, es como que, o sea, en definitiva, cada uno pues, se puede despertar en su momento, obviamente que toda esta información llega, pero después cada uno tiene que hacer el trabajo interior y no quedarse ahí. Es como que si no enseguida el entorno, como es muy difícil el camino, se vuelve quizás negativo y uno lo termina arrastrando, ¿no? A ese decir, bueno, vos no podés, o no sabes quién sos, o esto no te sirve, como que muchas veces terminamos en eso, ¿no? Como de alguna manera como boicoteándonos porque también nos influye el entorno. Entonces, qué importante es en este camino que se vuelve muy solitario, sobre todo confiar en nosotros mismos, porque me imagino que, o sea, al menos a nosotros, por ejemplo, nos pasó que cuando comenzamos este camino y sobre todo esto de soltar las amarras o preguntarnos si realmente queríamos seguir con nuestro trabajo de contador, arquitecta, era como decir, bueno, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Nos podemos, que puede ser que sea algo diferente? O preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Qué venimos a hacer? Era como decir, ¿esto es nuestra vida o hay algo más? Como que uno empieza con toda esa revolución que si uno no está firme, es muy difícil avanzar. Entonces creo que recién uno puede dar ese salto cuando uno empieza a caminar con esa certeza del corazón. Claro, lo que pasa es que la espiritualidad la gente cree que es soltando amarras y quedarse en medio del océano. Yo me imagino que ustedes sueltan amarras y vuelven a algún puerto. No Sí. están siempre en medio del océano. Entonces la espiritualidad es suelto amarras, pero cuando quiero vuelvo al puerto. Porque si no vuelvo al puerto, me solté amarras, pero... Entonces, la segunda parte nos falta. Hay mucha gente que suelta amarras, pero luego no vuelve al puerto. Es decir, ahí tenemos un problema en el mundo espiritual de que mucha gente, muchas almas, sobre todo por influencia oriental, por influencia de la India, cree que la espiritualidad es un subir constante hacia la luz, un trabajo constante de subir a la luz y no un bajar la luz a la realidad cotidiana. Creo que la función de realidad material no se tiene que perder porque por eso estamos encarnados. Es decir, a la pregunta de por qué estamos encarnados, si una persona diría, bueno, soy un ángel, no estoy encarnado, entonces, bueno, subo a la luz, tampoco pasa nada porque no estoy encarnado. Pero yo estoy en un cuerpo. Entonces, si estoy en un cuerpo, mi luz tiene que volver a este cuerpo y tengo que dar luz a través de este cuerpo. Por lo tanto, la materia funciona dentro de esta realidad porque soy construido de este modo. Entonces, a veces en el mundo espiritual sucede que la gente se cree en forma muy angelical, subiendo, subiendo, subiendo sin bajar. Ese es un punto. El segundo que tú explicas, que me parece fantástico que lo plantees, es el tema del autoboicot o del boicot exterior. Pero esto, desde el punto de vista de la Cábala, es una gran ventaja. Porque si tú te entiendes ese boicot como un desafío para crecer, si entiendes que cuando te estás boicoteando o cuando te están boicoteando de afuera, son puntos que te están iluminando, porque a ver, a mí, ¿quién me ilumina? Vamos a tomar un ejemplo. Si tengo un profesor que no me hace estudiar nada en la secundaria, en el bachillerato, pero otro que me hace estudiar demasiado, el que me hace estudiar demasiado, su materia al final la voy a entender porque me hizo estudiar. Claro, yo voy a sufrir mucho ese año, voy a decir qué malvada esta profesora o qué malvado este profesor que me hizo estudiar tanto. Años después,
gracias a este desafío, a este Satán, para llamarlo de alguna manera, yo me he elevado en el nivel de conciencia. Por lo tanto, el cambio de percepción que plantea la Cábala es, todos los obstáculos, sean interiores o exteriores, son puntos de luz. Es decir, puntos de luz para saber maniobrar, para seguir avanzando. La gente cree que la vida es dual, es decir, éxito-fracaso. Es decir, o eres exitoso o eres un fracasado. Desde el punto de vista espiritual, no hay exitosos ni hay fracasados, hay aprendices. El aprendiz va aprendiendo. Cuando tiene un error, aprende. Cuando tiene un desequilibrio, aprende. Vamos aprendiendo y vamos creciendo. Esta idea del mundo occidental de éxito o fracaso es muy peligrosa. Porque en realidad, cuando tengo éxito, a veces no aprendo nada. A veces aprendo justamente cuando fracaso. Entre comillas, nunca fracaso. Entonces, yo creo que el punto es, si tengo un aprendizaje continuo, si tengo un aprendizaje de mis errores, si tengo un aprendizaje de mis desequilibrios, si yo estoy, y ahí viene la conciencia, si yo estoy alerta con mi conciencia, porque la conciencia, ¿cómo se puede definir? Como el aprendizaje permanente de toda la información que me llega. Eso es la conciencia. Si definimos la conciencia es, yo estoy decodificando la información que me llega. Si no decodifico la información que me llega, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Tiene una pareja que tiene un problema de pareja. Cambia de pareja y tiene el mismo problema. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué eligió la misma pareja con el mismo problema? Porque no decodificó el problema en su primera pareja, el problema del desequilibrio que había. Entonces, estamos como antenas de recepción de información, decodificando información, y a eso llamamos elevación del nivel de conciencia. Quiere decir que en un punto decodificamos mucha información. Y si somos una buena antena, tenemos un fuerte nivel de conciencia y vamos viviendo mucho más felices. Porque todos los obstáculos se transforman en aprendizajes. Desaparecen los obstáculos en realidad. Exacto, ahí estaban poniendo que el dolor es en realidad es lo que nos permite crecer a veces, realmente son esas noches oscuras que quizás son dolorosas o es como la metamorfosis, ¿no? Pero que realmente nos permiten evolucionar, que a veces es necesario. Totalmente, yo te diría que siempre es necesario, no a veces, y te diría más. Imagínate una persona que no tiene un obstáculo más. No tenés más obstáculos. Supongamos esta teoría, ¿no? Todos tenemos obstáculos en la vida, pero supongamos que no tienes más obstáculos. Es que te los tienes que inventar para seguir creciendo. Te tienes que inventar un desafío, porque hay una palabra en hebreo que utilizamos en la Kabbalah que se llama el tikkun, la rectificación. Está muy mal traducida como karma, porque no tiene nada que ver con el karma. La rectificación, en realidad, es no solamente corregir mis desequilibrios, sino desarrollar el potencial. Es decir, aunque yo esté equilibrado, tengo que crecer en esa dimensión. ¿Y por qué? Porque si no, no tiene función. La función es que tiene que continuar creciendo esto. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo ya estoy equilibrado. No. Si usted dice que está equilibrado, está desequilibrado. Porque usted, en realidad, tiene que estar desequilibrado en forma permanente para crecer. ¿A qué conclusión llegamos en la Cábala? Que hay dos tipos de desequilibrios. Un tipo de desequilibrio es el desequilibrio del autoboicot que yo no puedo superar. El desequilibrio del cual yo no aprendo nada. Bueno, esto es un desequilibrio fuerte que me hace mal, porque si no aprendo, entonces se me mantiene este desequilibrio hasta tanto aprendí. Cuando aprendí, el desequilibrio desaparece, porque ya aprendí porque estaba. Pero en un nivel, cuando decimos que el crecimiento nos desequilibra, es que nosotros ya buscamos desequilibrarnos para crecer. En un nivel superior. Ya no son desequilibrios negativos de autoboicot. Son desafíos que yo me pongo a mí mismo para seguir creciendo, porque ya los desequilibrios del nivel inferior están relativamente solucionados. Quiere decir que por eso te digo, cuando entras en la Cábala ves un camino infinito, un deseo infinito, un entusiasmo increíble, porque aprendes de los obstáculos, aprendes de toda la información que te rodea. Dentro, por supuesto, de nuestras limitaciones humanas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo podemos, no sé con respecto a las reencarnaciones, como piensa la Cábala, pero ¿hay en algún momento que nos podemos liberar de ese círculo? Nosotros, desde el punto de vista de la Cábala, experimentamos la rotación de las almas. Es decir, existen las vidas pasadas para la Cábala y de hecho muchos cabalistas han escrito libros y han explicado sus vidas pasadas. No es una cuestión de liberación.
Nosotros en realidad no nos tenemos que liberar de nada, tenemos que aprender de todo. Porque yo no me libero del maestro, el maestro siempre tiene que estar. Entonces, a la pregunta tuya, ¿hay un final de la historia? Y bueno, ahí hay una especulación si hay un final en el universo. Nosotros como energías, lo que podemos llegar desde el punto de vista de la Cábala es o a un nivel donde ya no regresamos al campo material, o a un nivel de que no necesitamos regresar al campo material, pero somos obligados por la Matrix a volver al campo material. Es decir, Jaime Vital, uno de los sabios de la Kabbalah del siglo XVI, escribió un libro que se llama Sha'ar HaGilgulim, Las puertas de las rotaciones, de las reencarnaciones, donde él explicaba que hay almas que ya no necesitan rectificar nada, pero que vuelven otra vez, son enviadas obligadamente, porque tienen que enseñar a otras almas. Entonces, no es que tú hiciste el trabajo y se terminó, porque el trabajo es global del universo, no es tu trabajo. Es el trabajo de rectificación universal. Es como que somos solidarios a nivel de energías. Si tú no terminaste el trabajo, la Matrix te va a enviar más energía para ayudarte de alguna forma a terminar el trabajo. Entonces ahí hablamos del Tikkun Olam, de la rectificación del universo. Entonces hay dos niveles de rectificación. El trabajo que yo hago personal, con mi propia alma, y el trabajo que hago a nivel del universo. Hay un misterio aquí en el fondo. Cada vez que yo hago mi trabajo personal, también estoy al mismo tiempo rectificando el universo. Wow. Está como todo conectado, todo se relaciona. Está conectado, absolutamente. Wow. Cada vez que tú te estás rectificando, el universo se está rectificando. Claro. Claro, y me imagino también así en relación a cada uno, ¿no? Porque en realidad estamos todos conectados y cuanto más hagamos esto también, estamos también colaborando con, obviamente, con el universo. No sé si tiene que ver también esto con el propósito de vida, con la misión de alma, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero quizás yo no tengo propósito, y en realidad si no tenés deseo es como que todos venimos para algo. Creo que todos somos únicos, irrepetibles, y es bueno desarrollar, digamos, ese trabajo de autoconocimiento. Totalmente. Y cuando tú hablas de que todos estamos interconectados, esto lo explicó muy bien David Bohm, que iba a ser premio Nobel de Física en el 64, 65, y que era un joven muy de izquierdas cuando empezó su carrera, pero hizo una investigación, llegó desde la física a la mística y terminó teniendo grandes conversaciones con Krishnamurti. Hay una obra que yo recomiendo mucho de Editorial Kairos, que es Los diálogos de David Bohm con Krishnamurti. Y David Bohm dice, desde el punto de vista de la física cuántica, él habla de lo que se llama el orden implicado. ¿Qué es el orden implicado? El orden implicado es que hay una energía general en el universo donde si nosotros tenemos antenas, sacamos la energía de ahí. Es decir, a pesar de que uno crea que uno piensa, desde el punto de vista de David Bohm, uno no piensa, uno extrae información del universo. Y eso está avanzado en física cuántica. Es decir, somos más antenas, nuestras almas son antenas de una idea que está en el universo. Por lo tanto, lo que sucede muchas veces en las clases de Kabbalah es que yo explico una idea y una persona me dice, pero no, yo hace 10 años sentía lo mismo, pero nadie me explicó la idea. Claro, porque el orden implicado, el orden general del universo, esa idea le bajó a esa alma. Por lo tanto, totalmente de acuerdo que estamos todos en interconexión. Y ese es el drama de un alma que está desconectada. Porque el alma cuando se desconecta entra en conflicto con todos los demás. Es decir, una persona conflictiva, conocemos personas conflictivas, una persona conflictiva, ¿qué le sucede? Una persona conflictiva no puede establecer esta idea de que estamos interconectados. Se desconectó de la totalidad. Es como una idea de que se desconectó de la matriz. Y entonces comienza a tener la paranoia, o de que todos le persiguen, de que todos le atacan, y vive una vida de conflicto. Y hay gente que vive así, en permanente conflicto. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Inclusive gente con inteligencia muy desarrollada, dices, pero ¿cómo? ¿Es inteligente y es tan conflictivo? Tampoco te entra mucho en la cabeza. Porque la inteligencia tiene un pequeño problema. Y es que la inteligencia hace que el sujeto sea más sujeto y se divida más de la Matrix. La única forma de unirse a la Matrix es con la sabiduría, no con la inteligencia. Por eso hay gente muy inteligente que se cierra mucho en su propia subjetividad, en su propio yo, de modo que entra en conflicto con los demás. Claro, hay que trabajar con profundidad la conciencia de que estamos todos absolutamente unidos. Con lo cual, todos estamos en este mismo barco, no por el planeta Tierra, por el universo en general.
nosotros tendríamos, yo te diría, que tener una bondad estructural, no una bondad por ser buenos, una bondad porque al ser bueno con el otro me permite extraer información del universo que yo no tengo. Yo cada vez que veo una persona, veo un alumno, veo a alguien en la calle, digo, ¿cuánta cantidad de información puede bajar esta antena? Porque la información que va a bajar esta antena, yo no la voy a bajar nunca, la baja esa antena. Esa antena ha venido a este mundo a bajar esa información. Entonces muchas veces cuando se habla de guerra, de conflicto, de muerte, me agarro la cabeza y digo, hemos perdido una antena. Hemos perdido la capacidad de que alguien me extraiga del universo una información que probablemente nunca ninguno de nosotros la va a poder obtener, a no ser que esta alma rote y vuelva a venir nuevamente, ¿no? Entonces, lo valioso del alma humana a nivel de conciencia es entender que todos somos necesarios